Hola de nuevo, Infonauta. Bienvenida o bienvenido a una nueva entrega de tu canal de YouTube Infoductiva 2. En esta ocasión lo que voy a hacer es crearme mi wallet o monedero para criptomonedas. Sí, has oído bien. Tanto si quiero recopilar o minar criptomonedas como si quiero crear NFT, voy a necesitar siempre tener un monedero o wallet. Pues en este vídeo vamos a ver paso a paso cómo crearlo. Interesante, ¿verdad? ¡Comenzamos! Como ya sabrás por el vídeo de introducción que hice en esta lista de reproducción, recuerda, si no lo has visto, te dejo aquí el enlace, voy a adentrarme en todo lo relacionado con la blockchain. Y para ello, sea lo que quiera hacer, voy a necesitar un monedero o wallet. Esto es el monedero o la cuenta en la que podré ir recopilando las criptomonedas que mine o los NFT que compré o que creé. La idea que debemos tener clara siempre con los wallets es que nos hace falta uno que esté muy extendido y sobre todo que esté descentralizado para respetar la filosofía de la blockchain. Con esto quiero decir que el principal responsable de la seguridad de nuestra cuenta somos cada uno de nosotros. Es decir, si pierdo la contraseña para poder acceder a mi monedero de criptomonedas, no podré tener acceso y habré perdido todo el contenido que tuviera en este. Recuerda, en este sistema no existe la forma de recordar la contraseña. Lo más importante es que no te pase como a muchos otros que perdieron la contraseña y después no tuvieron manera de acceder a los datos. Y esto siempre significará pérdidas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el punto más importante será guardar todos nuestros datos sobre nuestro monedero. Estos datos serán el código del monedero o la dirección, las palabras semilla y, por supuesto, la contraseña, que tendrá que ser una contraseña grande, larga y sobre todo segura, con mayúsculas, minúsculas, números, en fin. La idea es que no quiero ir recopilando en mi monedero y algún día perder el acceso a este. Una vez aclarado esto, lo primero que tendré que hacer será abrir mi navegador y buscar MetaMask. ¿Por qué he utilizado este monedero? Pues bien, porque es el más descentralizado y sobre todo extendido del momento. Luego hay otros, me iré creando monederos en distintas plataformas en según qué casos para hacer determinadas tareas. Pero ahora, para el principio de esta serie de vídeos, ya sabéis cuál es el objetivo principal, así que me voy a centrar en crear mi monedero aquí. Por lo tanto, entro en la página oficial, esta es la dirección, y una vez aquí lo que tendré que hacer es pulsar en descargar. Recuerda, si quieres poder tener acceso en tu idioma, no tienes más que traducir la página. Yo la voy a dejar de todos modos en inglés, la original, y como ves podemos instalarla en Chrome, podemos instalarlo en nuestro iPhone o en nuestro iPad y también en Android. Como es lógico, te recomiendo que tengas el monedero en todos los dispositivos que quieras, pero lo importante es que no debes dar nunca a conocer ni la semilla de acceso, que ya veremos lo que es eso, ni tu contraseña, ¿de acuerdo? Yo para hacer el ejemplo me voy a centrar en la instalación del complemento o la extensión para nuestro Google Chrome, de tal forma que esto es válido tanto si tienes Windows como si tienes Linux o MacOS. Y aquí más abajo tenemos el botón de instalar MetaMask en Chrome. Como ves, también soporta Chrome, Firefox, Brave y Edge. Voy a pulsar en instalar, añadimos a nuestro Chrome, añadimos la extensión, esperamos a que compruebe y aquí lo tenemos. Como ves, me ha aparecido fugazmente en la barra el icono de este zorro, que es el icono de nuestra wallet MetaMask. Pues bien, para hacer que aparezca basta con venir a más herramientas en los 3 puntos, extensiones, y aquí tendremos nuestro MetaMask. Nos aseguramos de tenerlo activado y si aún así no nos aparece aquí arriba, lo que hacemos es pinchar directamente en esa ficha de puzzle
y darle a activar la chincheta para que lo tengamos siempre visible. Por un lado tengo la página web y por otro lado tengo la extensión, que como ves al pulsarlo ahora mismo, lo único que hace es llevarme otra vez a la página web. Esto es así porque todavía no tengo creada una cuenta. Bueno, yo en realidad en mi dirección de correo personal ya hace tiempo que creé una cuenta en MetaMask, como es lógico. Ahora lo primero será pulsar en empezar. Aquí, como ves, nos pregunta si somos nuevos en MetaMask. La opción de la izquierda en este caso me permite importar una cartera o un monedero que yo ya tenga hecho, de tal forma que aquí responderíamos no, ya tengo una frase secreta de recuperación. Esto sería lo que he denominado antes la semilla. Pero en este caso voy a dar por hecho de que no tenemos una cuenta de MetaMask. De hecho, yo en esta cuenta de correo electrónico no tengo una cuenta de MetaMask. Recuerda que tu cuenta de MetaMask siempre estará relacionada con una dirección de correo electrónico en concreto, ¿de acuerdo? De tal forma que vamos a seleccionar el botón de la derecha para crear un nuevo monedero. Aquí nos da una información, es muy importante que la leas detenidamente y a este mensaje le pulsamos aceptar. Ahora nos está pidiendo qué contraseña queremos poner en nuestro monedero de MetaMask. Recuerda que es muy importante que esto lo guardes a buen recaudo para no perder tu acceso a tu monedero, cosa que sería catastrófica. Yo voy a poner mi contraseña y a continuación confirmamos la misma contraseña. Si son correctas ambas, es decir, son iguales, no nos va a dar ningún error y a continuación activamos la casilla de verificación de que hemos leído los términos de uso. Yo te recomiendo que los leas detenidamente antes de aceptarlos. Y a continuación pulsamos el botón crear. Se nos crea nuestro monedero y a continuación nos lleva a una información muy importante que yo te recomiendo que vayas revisándola de principio a final, donde te va a explicar de qué forma recuperar, cómo guardar la contraseña, en fin, datos muy importantes. Le doy a siguiente y aquí es donde nos va a mostrar cuál es nuestra semilla secreta o las palabras secretas. Esto es una secuencia de palabras que aparecen en este recuadro y solo te las mostrará cuando lo pulses. Asegúrate de visualizarlas y de copiarlas cuando nadie pueda verlas. Y a continuación, mi primera recomendación sería abrir un bloc de notas, un archivo de texto, en fin, donde tú quieras guardar tanto por un lado el número de cuenta, que en realidad es una secuencia alfanumérica, tu contraseña y la frase de respaldo, o también llamada semilla. ¿De acuerdo? Una vez tengamos estas informaciones sobre nuestra cuenta, es muy importante no dejar este archivo con estos datos dentro de un ordenador que tenga acceso a Internet. Mi recomendación es que lo tengas en un dispositivo que tengas guardado, por ejemplo, en un armario, en un cajón o en un sitio donde nadie vaya a poder tener acceso o robártelo. Incluso tenerlo escrito en un papel que puedes tener en tu caja fuerte o caja de caudales o en un armario o en un cajón, ¿de acuerdo? Lo importante es tenerlo siempre a buen recaudo, pero que lo tengamos accesible para cuando lo podamos necesitar. Perdonad que lo repita tantas veces, pero ha habido muchos casos de todos conocidos, te dejaré algunos también en la descripción para que te informes aún más. Yo voy a parar el vídeo, voy a pulsar aquí y lo que voy a hacer es copiar estas palabras clave y pegarlas en mi bloc de notas, el que posteriormente sacaré del ordenador. Una vez he pegado la frase de respaldo en mi bloc de notas y también he anotado la contraseña que le he puesto a mi cuenta, nos pide una confirmación de dicha frase de respaldo, de tal forma que me está pidiendo que vaya pulsando en el orden correspondiente las diferentes palabras para componer aquí la frase de respaldo que me ha dado y así poder comprobar que soy realmente yo el que va a utilizar la cuenta. De modo que a continuación lo que voy a hacer es ir pulsando las
palabras en el orden apropiado y a continuación pulsaré confirmar. Y como ves, al final me da felicitaciones porque hemos completado esta prueba, ¿de acuerdo? Ya tenemos creada nuestra cuenta, de modo que te lees esto con atención, tienes aquí unos enlaces para obtener más información y también de qué forma tocar la configuración de seguridad. Esto lo veremos más adelante. La idea es que ya tenemos creada nuestra billetera, nuestro monedero, nuestra wallet y voy a pulsar en todo listo. Como ves, ya me aparece aquí. Aquí arriba me aparece la dirección de mi wallet. Solo estoy viendo las primeras cifras, los primeros dígitos y los últimos. Pues bien, lo que hacemos es pulsar un clic y a continuación vamos a ir otra vez a nuestro bloc de notas para pegar directamente esa información que será la dirección de nuestro monedero. Ahora vamos a ver distintos aspectos del propio billetero o monedero de MetaMask como extensión, de tal forma que lo que voy a hacer directamente es cerrar todas las pestañas que tengo, salvo la de Google propiamente dicho, y a continuación vamos a pinchar en nuestro icono de MetaMask y como ves, como ya me he identificado, me está mostrando efectivamente, por un lado, el icono, por otro lado, a qué red estamos conectados, que en este caso voy a estar conectado a la red de Ethereum. No obstante, ya veremos más adelante cómo podemos agregar distintas redes. Nos aparece como que no lo tenemos conectado, nos aparece como cuenta 1 en inglés y otra vez tenemos la posibilidad de copiar en nuestro portapapeles la dirección siempre que la necesitemos, ya que si nos van a mandar alguna moneda a nuestro monedero, pues hará falta identificar a qué cuenta se tiene que enviar, ¿de acuerdo? Como ves, aparece el Ethereum, que tengo en esta cuenta 0 Ethereum, y eso equivale a 0 dólares de euro. Y aquí tenemos los botones con los que podemos comprar, enviar y canjear. Esto ya lo veremos más adelante. Tenemos una pestaña de activos donde solo aparece Ethereum. Al pulsarlo, como ves, nos lleva al propio Ethereum. Y una pestaña de actividad donde aparecerían las distintas, pues digamos, ingresos, envíos, pagos o cobros en esta cuenta. Lo primero que vamos a hacer es centrarnos en que no se va a llamar, no quiero que se llame account 1, de tal forma que voy a pulsar sobre los 3 puntos y como ves, aquí tenemos varios detalles. En principio, el apartado detalles de la cuenta. Si pulsamos, como ves, nos da, por un lado, un código QR que le podemos pasar a cualquier persona para que nos ingresen cualquier cantidad de criptomonedas o token, en fin. Es como cuando te van a hacer una transferencia bancaria, pues tienes que decirle a quien te va a transferir una cantidad de dinero cuál es tu número de cuenta bancaria, lógicamente. Y del mismo modo, en la parte inferior, aquí está la dirección. Fíjate en que aparece la palabra account 1, que es la que quiero cambiar, pues pulsamos sobre el lápiz que hay a la derecha y yo esta cuenta la voy a llamar Infoductiva. Tú llámala como quieras, ¿de acuerdo? Pulsamos Enter y ya está. También podemos ver el estado de nuestra cuenta en una plataforma que se llama Etherscan y por supuesto podemos exportar la clave privada. Esto de momento no lo vamos a tocar. Le damos a la X para cerrar y como ves nuestra cuenta ya está preparada. En el icono de arriba de la derecha, si pulsamos, como ves, aparecen nuestras cuentas, ya que podemos crearnos varias cuentas. Si ahora necesitamos otra, basta con pulsar crear cuenta. Podemos importar otra cuenta que tengamos. Podemos conectar una cartera de hardware. Esto es un dispositivo donde realmente vamos a tener almacenado nuestro monedero. Tenemos acceso al soporte técnico y tenemos también acceso a la configuración. Aquí hay diferentes opciones que de momento no vamos a tocar ninguna. A lo largo de los vídeos iremos viendo en qué casos y cuándo se hace necesario el que toquemos esa configuración. Para terminar este vídeo y que sea lo más completo posible, solo y exclusivamente relacionado con el haber creado una cuenta o un monedero de criptomonedas, para nuestras criptomonedas, NFT o todo lo que tenga que ver con la blockchain,
Como ves, ahora mismo estoy conectado a la red de Ethereum, pero solo tengo como unidad de moneda o como criptomoneda el propio Ethereum. Pues bien, aquí va lo primero. Voy a abrir una página que se llama CoinMarketCap. Esta página es muy interesante, yo la utilizo para revisar diferentes aspectos que te explicaré a continuación. Lo primero que hago es que me la pongo en español y aquí puedes seleccionar cuál es la moneda en la que quieres ver las equivalencias. Y por supuesto, en este icono, a mí me gusta ponerlo con un fondo oscuro. Pues bien, aquí en el buscador voy a buscar, por ejemplo, Shiba Inu, que es una moneda. Como puedes ver, nos da diferentes valores sobre el Shiba Inu, también nos da gráficas, de las cuales ya hablaremos cuando estemos en la serie de vídeos relacionados con el trading y la interpretación de analíticas, pero ahora lo que me interesa es añadir el Shiba Inu directamente a mi monedero, de tal forma que en mi monedero quiero que aparezca como unidad o como criptomoneda también el Shiba Inu, de tal forma que aquí lo primero es debajo del nombre, nos aparece el puesto en el que está, qué tipo, en este caso es un token, en cuántas listas de seguimiento está. Por supuesto, a la derecha del nombre nos aparece cómo se llama o cuáles son las siglas de esta criptomoneda. Y aquí tenemos una serie de botones muy interesantes. El primero siempre será cómo acceder a la página oficial. Si lo pulsamos, ya estoy en la página oficial del token Shiba Inu. Desde aquí podemos tener acceso a la información de dicho token o de dicha criptomoneda. Pero el que me interesa para el monedero es este que aparece aquí en contratos. Como ves, tiene ya un icono del MetaMask. Nos aseguramos de tener logueado e instalado en nuestro Chrome el MetaMask y basta con pulsar este botón, es decir, no la dirección, sino el icono de MetaMask. A continuación se nos abre de manera automática y como ves, ya me está preguntando si quiero añadir esta criptomoneda a mi monedero. Le voy a decir agregar token. ¿Qué ha sucedido? Pues en realidad, dentro de mi monedero, ahora ya no solo tengo Ethereum, sino que también puedo acumular Shibas. Pues bien, voy a hacer esto con una serie de monedas importantes como pudiera ser el USDT, del cual ya hablaremos, que es el Tether, es decir, la criptomoneda o el token que tiene una equivalencia normalmente 1 a 1 con el dólar americano, de tal forma que si tienes una criptomoneda y ves que va a bajar, lo que haces es, entre otras muchas técnicas que ya hablaremos de ellas, pasarlo directamente a Tether para que no sufras las pérdidas en la bajada de esa criptomoneda. Ya lo explicaré. Lo voy a agregar a MetaMask. Como ves, me lo pregunta, le voy a decir que sí. Y a continuación voy a buscar otro más pensando en el minado, que es Raptorium. Raptorium, cuyas siglas RTM. Como ves, este lo puedo minar y de hecho lo estoy minando, pero no puedo vincularlo todavía a mi billetera. ¿Por qué? Porque esta moneda en realidad es demasiado joven, acaba de empezar, acaba de nacer, de tal forma que de momento no puedo añadirla a mi MetaMask. Cuando sea posible ya haré un vídeo al respecto. Aquí estoy en la red de Ethereum, que esto es una cosa de la que tenemos que hablar. En la parte superior de nuestro monedero podemos elegir la red en la que trabajar y tener varias redes. Por ejemplo, le doy a agregar red, puedo elegir un nombre o un identificador, darle el RPC, el símbolo de la moneda y la dirección. Esto digamos que son opciones avanzadas de las cuales hablaremos detalladamente más adelante, pero en principio lo que debemos saber es que cuando queremos añadir una nueva red, tenemos que irnos directamente a la red en sí y configurar el monedero para que sea capaz de trabajar con dicha red. En principio todo lo vamos a hacer en estos primeros vídeos basados en la red principal de Ethereum, que como sabéis es una red muy interesante para la obtención de criptomonedas.
Espero que esta información te sea de ayuda. Ya sabes que mi objetivo es el que ya hemos comentado en el vídeo anterior. Lo seguiré repitiendo. Te recomiendo que te informes, te recomiendo siempre que corrobores la información, que no te hagas caso de ningún gurú y recuerda que aquí no voy a dar ningún consejo de finanzas, sino simplemente vas a ir viendo qué cosas a nivel técnico hay que conocer y yo he tenido que hacer y aprender para que te sea más sencillo recorrer este camino si te interesa el mundo de las criptomonedas, la blockchain, los NFT y mucho más. Si te ha gustado el vídeo, dale like, compártelo en tus redes sociales, déjame tus comentarios, experiencias, dudas, preguntas y sugerencias y nos vemos en la próxima entrega de tu canal de YouTube, Infoductiva 2. ¡Hasta pronto, Infonauta!